doctora María Amparo Casar. Siempre, a todas horas, en su juicio, bien vale la pena comentar la eventual o aparente o real injerencia del presidente de la República en todo este proceso para enmendar la crisis sucedida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te saludo con mucho afecto, María Amparo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Creo que lo dices bien. Hay una injerencia fuerte, pero desde el inicio del mandato de López Obrador, en donde pues hay una intromisión muy clara en los asuntos, yo te diría, del resto de los poderes, del poder legislativo. Hoy mismo en la mañana pues les leyó la cartilla, desde luego al Poder Judicial, en fin, a los órganos autónomos, a cualquiera que sea un contrapeso que no está controlado por él mismo. Y en el caso del Poder Judicial pues se ha agravado. En efecto, hay una crisis, no creo que esté resuelta. Es una crisis producto en parte del injerencismo y producto en parte pues de la intromisión de distintos actores políticos en el Poder Judicial de la Federación, y en este caso que ahora nos compete, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo me pregunto, Pepe, ¿qué hubiese ocurrido si presidentes anteriores se hubiesen atrevido a expresarse de la manera tan irrespetuosa e impertinente, diría yo, con respecto a al resto de los poderes, ¿no? Tú te acordarás cuando Felipe Calderón dijo que no es que yo las traiga contra los jueces, al contrario, los aprecio y todo, pero yo ya me cansé, pesco yo a los delincuentes y los jueces los sueltan. ¿Te acuerdas? Eso lo dijo en 2011. Bueno, pues eso se queda corto con lo que hemos visto en términos generales. Llamó inmorales, les dijo a todos que tenían que renunciar, a todos los de el tribunal. Se sabe que hubo presiones fuertes cuando tenían que decidir los casos de los candidatos que aparentemente pues no tenían, y así se justificó en las diferentes ponencias, que no tenían los méritos, los requisitos para poder ser candidatos, y de ahí para el Real no hemos visto más que ataques a las autoridades electorales, al INE, al tribunal, y desde luego al poder judicial, ¿no? Un presidente que les está diciendo inmorales y que tienen que renunciar, pues es un injerencismo sobre la autonomía de otro poder que está al mismo nivel. La Constitución habla de 3 poderes autónomos, independientes, y pues no se está guardando esa mínima forma, Pepe. Pues sí, además súmale a todo esto el rechazo a la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues como un fracaso, porque la iniciativa había sido del presidente, se la aprobaron en el Poder Legislativo, y el propio ministro, sabiendo que venía ya un proyecto de discusión de la inconstitucionalidad de hacer prevalecer una ley secundaria por encima de la Constitución, él se adelantó y dijo: señores, la semana pasada lo dijo, yo no voy a aceptar el regalazo. Así que lo devolvió, ese famoso regalazo, y el ministro con eso se reivindicó, previo acuerdo, claro, con el presidente de la República. Esto no le ha de haber gustado mucho al señor de Palacio. Bueno, no le gustó mucho al señor de Palacio, porque lo dijo abiertamente hoy ante la pregunta del reportero en la mañanera, y dijo: no, desde luego que no me gustó y no estoy de acuerdo, y ahí otra vez se arrancó en contra del Poder Judicial. Ya antes, todavía este año, pero también hizo una declaración muy similar a la del expresidente Calderón, donde dijo: no hace falta argumentar mucho con respecto a la corrupción en el Poder Judicial, porque es cosa de ver, dijo, te cito textualmente, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos meses y cómo ponen en libertad
a los delincuentes de cuello blanco y a los llamados delincuentes del crimen organizado. Lo hizo también, tú también nos lo reportaste con toda exactitud cuando el juez Gómez Fierro suspendió la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica y después se arremetió también como diciendo ahora sí tuvieron prisa, ¿verdad?, en recibir la acción de inconstitucionalidad con respecto a la ampliación del mandato. Pues yo le diría, pues qué bueno que no han tenido prisa, porque cuando menos hay 25 acciones de inconstitucionalidad o controversias que están en manos de la Corte, Pepe, y siguen ahí sin ser abordadas por los jueces, ¿sí? Y te diría otra cosa, su insistencia en la ampliación del periodo del ministro Saldívar, que por cierto quisieron taparle el ojo al macho porque el autor de ese transitorio era un integrante, era un legislador del Partido Verde, es una barbaridad. Bueno, lo dijeron todos los juristas, no es que lo diga yo, y decirles al resto de los ministros que solamente Arturo Saldívar es capaz de llevar a buen puerto la reforma del Poder Judicial es verdaderamente un insulto a todos los demás, porque resulta que de los 11 solamente hay uno. Pero te diría que si fuera poco con eso, remarcó que va a ser muy difícil que apoyen, porque la mayoría de los ministros pues fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de los potentados, al servicio de las minorías. Afortunadamente, aunque muy tarde, 100 días después, y ante la inminencia, te diría yo, Pepe, la inminencia de que la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Saldívar prosperara, pues el presidente de la Corte declaró que rechazaba él mismo la ampliación de mandato, que es lo que no le gustó al presidente, ¿no? Yo digo, pues faltan 3 años de gobierno y nada indica que el injerencismo del Ejecutivo sobre estos poderes vaya a cesar, y me pregunto si eso que dijo alguna vez de que no era el poder de los poderes es cierto, porque la evidencia nos dice que desde luego es cierto que está siendo el poder de los poderes. Ya vimos ahorita, por fortuna ahí también, que el ministro Franco pues se puso y ya está a punto de discutirse la acción de inconstitucionalidad, que seguramente, Pepe, saldrá en contra del famoso transitorio. Supongo que la consulta que planeaba el presidente Arturo Saldívar pues ya no tendrá lugar. Incluso, como conclusión te diría, Pepe, ¿te acuerdas que, bueno, esta misma mañana dijo el presidente que tan son corruptos y tan son hipócritas, fue la palabra que usó, que dijo que con anterioridad la Corte había avalado la ampliación de los integrantes del tribunal, del periodo de los integrantes del Tribunal Electoral, pero con todo respeto al presidente, pues eso no nos sirve como analogía y mucho menos como precedente, porque no es que yo esté de acuerdo en que se los hayan ampliado, pero el escalonamiento de esos magistrados del tribunal no estaba en la Constitución, y el mandato del presidente Saldívar sí estaba por 4 años en la Constitución, ¿sí? Así que, y además no se excedía ningún plazo constitucional. Así que, pues sí, una crisis en buena medida provocada por la injerencia política, ¿no? Pues gracias, María Amparo, por tu comentario. Al contrario, Pepe. Me dio gusto saludarte y nos vemos el próximo martes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.